Hola. Bueno, bienvenido a esta clase del segunda clase, ¿no? Segundo día del curso de electro. Hoy vamos a hacer una introducción a lo que es electro en marcapasos. Es una clase que tuvimos que adelantar un poquito por una pequeña modificación del programa, pero igual creo que se va a poder entender. ¿En qué cargo aquí? Ahí estamos con la presentación. Bien. Mi nombre es Guillermo Toledo, para los que no me conocen, soy el coordinador de ECO en el Instituto Cardiovascular de SICA. Cualquier cosa está mi mail ahí, me pueden contactar si tienen consultas, dudas o por cualquier cosa. Ahí está. La primera pregunta que tengo que hacernos para los que no están muy en el tema es ¿qué es un marcapasos? Básicamente un marcapasos es un aparatito que tiene tres componentes. Un circuito eléctrico, una pila y un cable que va hasta el corazón. Y su función es mandarle estímulos al corazón para hacerlo latir. Estímulos eléctricos para hacerlo contraer, digámoslo mejor así, alguna cavidad del corazón, ¿sí? El circuito eléctrico puede ser un circuito muy simple que emita estímulos de una manera muy reglada y fija, o pueden ser circuitos más complejos, como vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Un marcapasos se coloca la parte que tiene la pila y el circuito eléctrico bajo la piel, generalmente del lado izquierdo, porque la mayoría de las personas son diestras. Se hace una punción en la vena subclavia y por dentro de la vena va el cable del marcapasos, como se ve acá, llegando por la vena cava superior y entrando al corazón para implantarse definitivamente en la punta del ventrículo derecho. Hoy los marcapasos más modernos tienen más funciones que la de solo estimular el corazón eléctricamente. La más común, la que vamos a ver casi todos los días, es la función de sincronizar el latido entre aurícula y ventrículo cuando hay alguna falla de comunicación entre ambas cavidades, como puede ser, por ejemplo, en el bloqueo AB completo. Una cosa que pueden hacer los marcapasos es modificar su frecuencia de estímulos de los latidos para adecuarse a las necesidades del paciente. Por ejemplo, cuando el paciente va a hacer actividad física, es lo que se llama frecuencia adaptativa del marcapasos. Ayudan a prevenir arritmias, como por ejemplo en los pacientes que tienen arritmias auriculares o taquicardias supraventriculares o fibrilación auricular paroxística, cuando detectan que alguna de estas arritmias puede estar sucediendo mediante una sobreestimulación, es decir, una estimulación muy rápida de la aurícula, pueden tratar de evitar estas arritmias. Otra cosa que hacen los marcapasos modernos es grabar todos los eventos del ritmo cardíaco y mediante una transmisión remota pueden transmitirlo directamente al médico tratante. Y una de las últimas incorporaciones de los marcapasos, aunque ya tiene varios años encima, es mejorar la función del bombeo del corazón en aquellos pacientes, sobre todo que tienen miocardiopatía dilatada y bloqueo de rama izquierda, mediante una terapia que se llama terapia de resincronización cardíaca. Hay dos términos importantes que siempre tenemos que recordar cuando hablamos de marcapasos. Me olvidé decirles, si alguien quiere interrumpirme, hacerme alguna pregunta, lo que sea, ya sea que pueden, en cualquier momento la pueden hacer en el micrófono o dejarla en el chat. Ups, se me colgó la presentación. Un segundo. Ahí estamos. Bueno, como les decía, dos términos muy importantes que tenemos que conocer y aprender a usar son los términos de sensado y captura. Sensado básicamente significa qué es lo que escucha o qué es lo que siente el marcapaso, ¿no? Sensado viene de sentir, por decirlo así. ¿Qué siente el marcapaso? O decir, qué es lo que está escuchando, qué es lo que está tomando como referencia. Y captura, que por ahí es el término más difícil de recordar. Captura significa la estimulación del marcapasos, ¿no? Y se dice que el marcapasos captura cuando logró, mediante la estimulación, que
se contraiga la cavidad que desea que se contraiga. Por ejemplo, una captura ventricular significa que el marcapasos logró estimular efectivamente a el ventrículo. Una cosa muy importante que tiene el electrocardiograma con respecto al marcapasos es que uno, cuando coloca un marcapasos, el cable lo coloca a ciegas. Básicamente hace la punción, va empujando los cables, ¿sí? La mayoría de las veces a ciegas o algunas veces por radioscopía, hasta que el cable llega a la cavidad que se supone que debe ir y listo, ahí queda. Y entonces empieza a estimular el marcapasos. Y la mejor manera de saber que un marcapasos está bien colocado en el ventrículo, porque tengan en cuenta que si uno empuja un cable a ciegas, podría ocurrir una perforación, podría ir hacia otro lado que no debe ir, podría quedar demasiado corto, demasiado largo. La mejor forma de saber que el marcapasos está donde debe estar es el electrocardiograma. Como yo les dije, el marcapasos entra por la vena cava superior al ventrículo, la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho. Y si nosotros tenemos una estimulación en el ventrículo derecho que se va a contraer primero el ventrículo derecho y luego va a transmitirse el impulso a través de las paredes hacia el ventrículo izquierdo, eso en el electrocardiograma se representa como un bloqueo de rama izquierda. Estimulo desde el lado derecho y el impulso va hacia el lado izquierdo. Entonces, un electrocardiograma como el que estamos viendo acá, que tenga una morfología de bloqueo de rama izquierda, nos dice que el marcapasos efectivamente está colocado en el ventrículo derecho. Podría pasar, por ejemplo, que el marcapasos uno lo empuje un poco más de lo que debería ocurrir, perfore el tabique interventricular y quede del lado izquierdo del corazón. Parece una barrabasada, pero pasa todos los días. Y entonces, si estimula desde el lado izquierdo, la imagen que veríamos en el electrocardiograma sería la de un bloqueo de rama derecha. Y si nosotros vemos un bloqueo de rama derecha cuando un paciente tiene un marcapasos, ese marcapasos está mal colocado. Y otra cosa que vemos acá en el electrocardiograma, aparte de la morfología del bloqueo de rama izquierda, es que antes del QRS hay como ven acá, unas pequeñas líneas que nosotros las conocemos como espigas del marcapasos. Eso es básicamente el impulso eléctrico que el marcapasos se le está dando al ventrículo para que se contraiga y que se registra en el electrocardiograma. La espiga del marcapasos se puede ver o puede no verse en el electrocardiograma y eso depende del voltaje con el que esté estimulando el marcapasos. Uno puede regular el voltaje, a más voltaje más espiga, a la cercanía de los electrodos al marcapasos o también al tamaño del paciente, si es muy gordo, etcétera. Podría no verse la espiga y eso no significa que el marcapasos no funcione. La espiga puede estar o puede no estar, podemos verla o no verla, pero cuando está, obviamente, casi nos confirma que el marcapasos está puesto, porque a veces no le preguntamos al paciente y no sabemos que tiene un marcapasos y que está funcionando. Los marcapasos, muchas veces van a ver ustedes, se designan con letras. Es una combinación de hasta 5 letras, aunque lo más utilizado son 3 letras. La primera letra dice cuál es la cámara estimulada, es decir, dónde el marcapasos estimula, ¿no? Y puede tener la letra 0, ninguna. Bueno, si no estimula ninguna, entonces el paciente no tiene marcapasos. No existe un marcapasos 0. A, si estimula solo la aurícula. B, si estimula el ventrículo. D, si estimula doble aurícula y ventrículo. Lo segundo que se ve es qué cámara es sensada, es decir, qué cámara el marcapasos se escucha, por decirlo así. Lo mismo aurícula, ventrículo o ambas. ¿Y qué respuesta tiene ante lo que escucha? Por ejemplo, la letra T es disparar, la letra I es inhibirse, es decir, no dejar de disparar justamente, o la letra D puede hacer ambas cosas. Por ejemplo, nosotros podemos tener un marcapasos que sea AAI. Y ese es un marcapasos que tiene un cable que estimula la aurícula, que sensa la aurícula,
Y cuando la aurícula sensa que tiene una actividad, es decir, un propio latido de la aurícula, el marcapasos se inhibe, no hace nada. O podemos tener un marcapasos BBI, son los más simples, que tienen un cable, estimula el ventrículo, sensa si el ventrículo se contrae, y si sensa que el ventrículo se contrae, el marcapasos se inhibe y deja de estimular. O los más comunes al día de la fecha, que son los DDD, que tienen dos cables capaces de estimular tanto aurícula como ventrículo, escuchan lo que pasa tanto en la aurícula como en el ventrículo, y son capaces de inhibirse si tanto la aurícula como el ventrículo se contraen, o estimular alguna cavidad cuando la otra se contrajo. Por ejemplo, se contrae la aurícula, escuchan que la aurícula se contrajo, se inhiben, esperan un tiempo, por decirlo así, escuchan el ventrículo, después de la aurícula debería contraerse el ventrículo, los ventrículos. Si el ventrículo se contrae, se inhiben y no hacen nada. O si el ventrículo no se contrae y escucharon que la aurícula se contrajo, entonces estimulan el ventrículo y de esa manera mantienen la sincronización entre la aurícula y el ventrículo. Los marcapasos, como más o menos les fui comentando, se dividen en unicamerales, tienen un cable, tienen el generador, o sea, la pila, el circuito y un cable, ¿sí? Y estimulan y detectan una sola cámara cardíaca. Y cuando el paciente tiene actividad en esa cámara cardíaca, que el marcapasos está colocado el cable, puede ser en la aurícula o en el ventrículo derecho, se inhiben. Entonces supongamos, esto lo van a ver, si ven una radiografía, van a ver, acá está el circuito eléctrico, la pila, todo eso en el generador, los cables, entrando al corazón por la vena cava superior, la aurícula derecha y yendo al ventrículo derecho. Fíjense una cosa llamativa de los marcapasos, porque la radiografía no sirve para decir que el marcapasos está bien o mal colocado. Miren este cable de marcapasos que parece incluso terminar por debajo del diafragma y estar muy a la izquierda de la columna, ¿no? Porque anatómicamente el ventrículo derecho en realidad no es derecho, es anterior. Es decir, que lo que ustedes ven acá, todo por delante de la columna, lo hago aquí medio grande, todo eso es el ventrículo derecho. Y el ventrículo izquierdo en realidad es más bien posterior. Por eso este cable, aunque parezca que está demasiado a la izquierda y que podría estar dentro del ventrículo izquierdo, no es así. Y entonces en este caso tenemos un marcapasos de un cable en el ventrículo derecho que se puede, digamos, setear a una frecuencia, ¿no? Supongamos que el marcapasos está regulado a 70 por minuto. Y entonces, a 60 por minuto, vamos a hacerlo más fácil. Y entonces va a liberar un estímulo por segundo. Cada un segundo, un estímulo. Y ustedes van a ver en el electrocardiograma espiga y QRS, como se ve acá, espiga, QRS, espiga o QRS. Pero de golpe el marcapasos siente que antes de que pase un segundo, 0,86 digamos acá, hubo un latido del ventrículo. Al censar eso, el marcapasos se inhibe y deja de estimular. Y aquí, como vemos, hay latidos del paciente a mayor frecuencia de la que está el marcapasos seteado para funcionar, y entonces el marcapasos se mantiene inhibido, sin hacer nada. Entonces tu marcapasos BBI estimula el ventrículo, sensa el ventrículo, y cuando sensa actividad ventricular se inhibe. Al de abajo, en el electrocardiograma abajo, vemos latido del paciente, 1, 2, 3, 4, y de golpe el marcapasos, que está seteado para esperar entre latido y latido cierto tiempo, ve, por ejemplo, si está seteado a 60 latidos por minuto, que pasó más de un segundo sin sentir el latido, sin censar el latido propio, entonces en ese momento dispara, espiga, contracción ventricular. Los marcapasos bicamerales, bueno, tienen dos cables y estimulan y sensan tanto aurícula como ventrículo, ¿sí?
Como vemos en esta radiografía, tenemos el circuito eléctrico, tenemos la batería y dos cables. El primer cable que va hasta la aurícula derecha y el cable más largo al ventrículo derecho. Entonces estos marcapasos son capaces de estimular tanto la aurícula como el ventrículo y de sensar también aurícula como ventrículo. Fíjense, en el primer electrocardiograma tenemos un marcapasos de DD. ¿Cómo funciona un marcapasos de DD? Estimula y sensa aurículas y ventrículos y es capaz tanto de estimular o inhibirse de acuerdo a lo que sientan. Fíjense que hay una espiga, una onda P después, eso significa que el marcapasos estimuló a la aurícula. Y si vamos a usar la terminología de marcapasos, el marcapasos sensó que no había actividad en la aurícula y capturó entonces a la aurícula produciendo una contracción auricular. Luego espera un tiempo, sensa que no hay actividad ventricular y entonces, al sensar que no hubo actividad ventricular, es decir, que el impulso de la aurícula no se transmitió al ventrículo, captura, aquí vemos la espiga de captura, el ventrículo y tenemos QRS. En el segundo electro, en cambio, el marcapasos sensa la aurícula, siente que la aurícula sí se contrajo, con lo cual se inhibe, no estimula la aurícula, espera un tiempo, sensa que el ventrículo no se contrajo y entonces en ese momento captura al ventrículo. Y a la inversa, en el último electro, el marcapasos sensa que la aurícula no se contrae, captura a la aurícula, por lo cual hay espiga y onda P, espera y ve que efectivamente ese impulso de la aurícula se transmitió bien al ventrículo y el ventrículo se contrajo normalmente. Y por último, lo más moderno que digamos de los últimos años son los resincronizadores. Un resincronizador es un marcapasos que en lugar de 2 cables tiene 3 cables. Tiene el generador, los cables que van por la vena subclavia y la cava a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y un tercer cable que ingresando por el seno coronario en la aurícula derecha, que es la vena que drena al ventrículo izquierdo, va todo por detrás del ventrículo izquierdo hasta la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y entonces estos marcapasos son capaces de estimular tanto las aurículas como los dos ventrículos. Y es lo que se utiliza en pacientes que tienen miocardiopatía dilatada y que ambos ventrículos no laten al unísono, sobre todo que tienen bloqueo de rama izquierda y que el bloqueo de rama izquierda puede ocasionar deterioro de la función del corazón. Al estimular los dos ventrículos a la vez, hacen que tenga un QRS angosto y que se contraigan mejor. No, esto no es para todos los pacientes, sino para cierto grupo de pacientes. Lo que sí aquí, como lo ven en la radiografía, tenemos el generador de la pila, cable auricular, cable del ventrículo derecho y cable del ventrículo izquierdo. En este caso, el electrocardiograma deja de tener la característica que yo les mencioné de los otros marcapasos, que es decir, que tenga un bloqueo de rama izquierda como signo de que el marcapasos está bien colocado, porque justamente al estimular simultáneamente ambos ventrículos se van a contraer al unísono y no va a tener la imagen del QRS con bloqueo de rama izquierda. Justamente lo que pasa en el electrocardiograma de arriba es que tenemos el paciente antes de colocar el marcapasos con un bloqueo completo de rama izquierda y luego de colocarle el resincronizador se ve la espiga después de la onda P, la espiga de estimulación ventricular, de captura ventricular, y un QRS bastante angosto, bastante normal, producto de estimular ambos ventrículos a la vez. Y ese es justamente el objetivo del resincronizador, de hacer desaparecer el rama izquierda del paciente y mejorar la contracción ventricular. Esto es una forma de marcapasos, pero no es su función, digamos, definitiva ser un marcapasos, sino más bien mejorar la contracción de los ventrículos en los pacientes con miocardiopatía dilatada. Como para ir finalizando, vamos a
pensar algunos electrocardiogramas, los últimos 5 minutitos para no extendernos, no robarle tiempo al otro expositor. ¿Qué tenemos acá? Si vemos este electrocardiograma, las derivaciones de los miembros a la izquierda, precordiales a la derecha, ¿sí? ¿Qué tiene este electrocardiograma? Para empezar, tiene una imagen de bloqueo de rama derecha, ¿sí? Otra cosa que tiene, vemos que hay unas pequeñas espigas, se ven en B4 bastante bien, las espigas ventriculares, ¿sí? Y antes de las espigas, en alguna otra derivación, en D2, se ve bien que hay una onda P. Entonces, lo primero que nos dice que este es un marcapasos que tiene que tener dos cables seguramente. Tiene un cable auricular, porque siempre antes del QRS está una onda P, eso significa que el marcapasos sensa a la aurícula y ve que después de la aurícula no hay actividad ventricular y por lo tanto captura al ventrículo. Pero, si se acuerdan lo que yo les dije en la primera diapositiva, un marcapasos no puede tener una imagen de bloqueo de rama derecha. ¿Esto qué significa? Que este marcapasos tiene dos cables, pero el cable ventricular está del otro lado del ventrículo, está en el ventrículo incorrecto, está en el ventrículo izquierdo. Probablemente atravesó el septum interventricular y pasó del otro lado. Si nosotros encontramos esto, hay que retirar el marcapasos y volverlo a colocar. Lo más probable, y lo que se hace siempre, es que esto lo hacen en quirófano, ven el electrocardiograma antes de salir del quirófano, pero algunas veces pasa que no lo hacen y el paciente sale con el marcapasos mal colocado. Aquí tenemos un electrocardiograma, ¿sí? Donde, fíjense, hay QRS, hay onda P, aquí no hay onda P, pero hay QRS, aquí no hay onda P, pero hay QRS, aquí hay onda P, pero no hay QRS. Los QRS son QRS bastante simétricos, por decirlo así, están a una frecuencia fija. Aunque no veamos la espiga, si estamos hablando de marcapasos, estos son electrocardiogramas de pacientes con marcapasos, ¿no? Podemos pensar que si la onda P no tiene ninguna relación las ondas P con los QRS, que el marcapaso sea un marcapaso de un solo cable que estimula al ventrículo, solo escucha o sensa al ventrículo y no tiene relación con la aurícula. Pero ¿por qué aquí falta un QRS? Bueno, aquí puede ser una falla del marcapasos, en el cual el marcapasos se inhibe por alguna actividad eléctrica que puede ser un artificio externo como contracción muscular o algo, y por lo tanto no estimula. Es lo que se llama un sobresensado del marcapasos. Y es, digamos, una falla, una forma de falla del marcapasos. Aquí, por ejemplo, a la inversa, ¿qué tenemos? Tenemos espiga, QRS, espiga, QRS, espiga, QRS, y Estás de golpe, spoileando, Guillermo, me estás ¿no? spoileando. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dar? Para que está en silencio tú. ¿Puedo dar falla de marcapasos? Y tengo algo sobre marcapasos que es muy parecido a lo tuyo. Entonces, aunque no sabía si eso me tocaba a mí o te tocaba a vos. Y yo Igual lo puse también. fueron Nada, son dos no pasa electros. nada, que lo vean con vos y yo después se los machaco. No, no, igual, son estos dos electros nada más. Este, bueno, ya para ir terminando entonces, lo que pasa acá es que de golpe ustedes ven las espigas del marcapasos y algunas están seguidas de un QRS y otras no. ¿Qué es lo que se llama esto? Es un fallo de captura. Acuérdense que hablamos que la captura del marcapasos era cuando el estímulo de la marcapasos lograba conseguir la despolarización celular y la actividad de ventricular, ¿no? Y en este caso hay estímulo del marcapasos, pero no logra producir la captura, es decir, la contracción ventricular. Así que bueno, terminamos acá, ya para no robarle minutos a la doctora Torres que se acaba de conectar y porque yo, como digo, no estaba seguro de si esto lo tenías vos, lo va a hablar la doctora Torres
y los dejo en compañía de la especialista en arritmias. Muchas gracias, Doc, ¿eh? No, por nada. Gracias, Guille. Siempre que te mando un paciente para eco, me lo haces siempre. Sos un crack. La semana pasada me hiciste la aorta bicúspide. Sos un campeón. Gracias. La verdad que la vida es más fácil con vos. Bueno, no sé si se ve, chicos? No, todavía no se ve. Oh, a ver qué cagada me mandé. Puse compartir pantalla. Díganme ahora. ¿Sí o no? Ahora sí, ahí se ve. Vamos. ¿Se ve en grande o se ve chiquito? No, no se ve en grande. Está bien. Genial. Bueno, me van a disculpar por la voz. Estoy con una bronquitis y una laringitis bastante importante, así que bueno, esto es lo que hay hoy. No sé si esperamos un poquito o arranco. No, no, ya estamos. Ya venimos desde las Ok, 7:30. Tommy, no me olvidé. No te mandé la clase anterior porque pensaba dar esta y les mando las dos juntas, ¿les parece? Dale, dale, perfecto. Yo después se las paso. Bueno, bueno, arrancamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de bloqueos, pausas inusales, Wenckebach, Movit, bloqueos 2.1 y un poquito de marcapasos, que en parte las imágenes son similares, iguales a las que les mostró el doctor Toledo, pero bueno, un poquito como para repasar y entender cuando hacemos este tipo de electros también no viene mal. Vamos a ver si ahí estamos. Bueno, cuando hablamos del sistema de conducción, por ahí ya lo repasaron, tenemos que tener en claro que nuestro corazón tiene un nódulo sinusal, que como decíamos la semana pasada, tiene la capacidad del automatismo cardíaco, al igual que el nódulo auriculoventricular. Después tiene los haces de Weismann para poder despolarizar las aurículas y un haz que va hacia el ventrículo derecho y el que va hacia el ventrículo izquierdo, que se divide en un haz posterior y en un haz anterior, ¿sí? Esto es bastante importante para entender después cuando hablamos de mi bloqueo anterior y en mi bloqueo posterior izquierdo. Cuando hablamos de un bloqueo sinoauricular, o sea, de una enfermedad del nódulo sinusal, estamos hablando de una enfermedad del automatismo del nódulo sinusal. Y como ustedes ven acá en este electro, tenemos ondas P conducidas con QRS angosto, y de golpe vemos una P conducida, otra P conducida, otra P conducida, y de golpe no vemos nada, ¿sí? Generalmente cuando el bloqueo es sinoauricular, que es de dentro de dentro de la conducción auricular. Esto puede no transmitirse como una P bloqueada, porque uno diría, bueno, si es una enfermedad del nódulo sinusal, ¿por qué no tengo una P y después una pausa, lo que sería un paro sinusal? Los bloqueos sinoauriculares generalmente se ven como paros sinusales, como ustedes ven acá, donde no ven absolutamente nada, ven una pausa sinusal y generalmente el diagnóstico de bloqueo sinoauricular es mediante un estudio electrofisiológico. Pero bueno, puede sospecharse cuando ustedes ven una pausa así, donde no hay P y donde el resto de las P siguen estando conducidas. Después vamos a ver lo que es el 2.1, ¿no? En el 2.1, para hacer la diferencia, sí vemos onda P y la onda P no está conducida. Fíjense acá, bloqueo sinoauricular. La onda P no es conducida, puede verse la ausencia de la misma, algún estímulo no es conducido. Entonces, P conduce, P conduce, P conduce, y como decíamos, acá debería haber una onda P. Si nosotros vamos trasladando este ciclo en forma regular, no vemos absolutamente nada,
Y la otra P que sigue es la P sinusal, simplemente siempre que digamos P sinusal, vemos que la morfología de la onda P sea la misma, para que no sea una P que venga de otro foco. Digo porque creo que hoy estuvieron hablando de agrandamientos auriculares, etcétera. Entonces, siempre hay que mirar que la onda P siguiente al latido que no se ve conducido, que no hay nada, sea una P que venga del mismo foco que veníamos viendo en el electro. ¿Cuál es el síndrome de Bayes? El síndrome de Bayes es un síndrome electrocardiográfico normal, donde el bloqueo es dentro de la aurícula, la duración de la onda P es más larga, y puede haber un componente final de la onda P negativo. Este componente negativo tiene que ver con una activación en realidad en el nódulo AB, y como decía yo, el bloqueo está en el haz de Bachmann, que son ni más ni menos que esas fibras que ustedes ven que son 3 y que van del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hay un bloqueo dentro del sistema sinoauricular, ¿sí? Fíjense en acá, hay una descarga, pero por ejemplo este haz de Bachmann, recuerden que son 3, 1, 2, 3, acá no están todos graficados, pero a modo de ejemplo, acá pueden ver que este haz está bloqueado, ¿no es cierto? Entonces baja el impulso del nódulo sinusal al nódulo auricular, al nódulo AB, perdón, para generar el impulso, pero como este está bloqueado, hay un impulso desde el nódulo AB retrógrado, ¿no es cierto? Y la semana pasada hablábamos de los vectores, de la fuerza de los vectores, de la sumatoria de los vectores, de la resultante de los vectores, de por qué veíamos positivo un vector, y un vector no es ni más ni menos que la resultante de las fuerzas finales. Entonces tenemos un vector positivo con falta de otros vectores porque está bloqueado, con un vector en realidad retrógrado negativo. Por eso es que ustedes ven, como muestra acá la flechita, una onda P que tiene un componente positivo o negativo, ¿sí? ¿Por qué bueno, fíjense que acá como siempre, como veíamos la semana pasada, según donde esté colocado nuestro electrodo explorador, será como vamos a ver la onda P. Pero bueno, en este tipo de bloqueos donde el compromiso es interauricular en el haz de Bachmann, podemos ver una P con un componente positivo o negativo. ¿Bien? Dentro de los bloqueos diagnósticos de bloqueo incompleto de rama izquierda, ustedes tienen que saber que tiene que ver con el ancho del QRS, la duración del QRS. La semana pasada decíamos que era normal hasta 0,10. Entre 0,10 y 0,11 ya hablamos de un bloqueo incompleto, ¿sí? Más de 0,11, 120 milisegundos, hablamos de un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Cuáles son las alteraciones del electro? ¿O cuáles son las condiciones que nosotros podemos llegar a ver? Bueno, sin duda hay un retraso del inicio del QRS. Podemos ver lo que se llama deflexión intrinsecoide, ahora lo vamos a ver en un electro. Generalmente se ve muy bien en B5, B6, donde hay una prolongación o un enlentecimiento en la conducción de 0,06 segundos. Esto no es para que ustedes cuenten en los cuadraditos, es simplemente para que tengan en la cabeza la imagen. Hay ausencia de Q en D1 a BL, B5, B6, y pueden ver melladuras de la onda R en las derivaciones precordiales izquierdas. Vamos a verla. Entonces hicimos ausencia de onda Q en D1 y ABL y melladuras en las precordiales. Busquemos melladuras, melladuras, melladuras. Acá tenemos una melladura, acá tenemos otra melladura, no sé si lo ven ahí, y acá tenemos otra melladura. Si contamos los cuadraditos, si bien tiene pinta de bloqueo completo de rama izquierda, no nos da porque el ancho del QRS no llega a medir 120 milisegundos o más. ¿Bien? En cambio, en los bloqueos de rama izquierda, si bien todo lo demás sirve, cuando vamos a las precordiales, vemos claramente un QRS más ensanchado de 120 milisegundos o más. Fíjense en B1, B2, B3, con una ausencia absoluta de onda R en las precordiales anteriores, ¿sí? Y pueden verse algunas melladuras en B5, B6.
Fíjense en que también hay ausencia de onda Q en D1, ¿sí? Para el bloqueo de rama derecha, en cambio, si bien la duración del QRS siempre es la misma, de 120 milisegundos para más, eso establecerá si el bloqueo es de más alto grado o de peor pronóstico. Contra más ancho el QRS, hablamos de que más enfermedad hay en esas ramas de conducción, ¿no es cierto? No es lo mismo un bloqueo completo de rama izquierda o derecha a 120 milisegundos que de golpe ustedes vean un QRS ancho de 160 milisegundos. Un QRS muy ancho habla de que hay más enfermedad sin duda en el sistema de conducción. En los bloqueos de rama izquierda vamos a ver lo que se llama RR' en B1 o B2, ahora vamos a ver un ejemplo. También hay un retraso en el inicio de esa deflexión intrínsecoide. Fíjense en que los tiempos más o menos son los mismos, ahora se los voy a mostrar. Y hay una onda S que es bien ancha en D1, B5 y B6. Si el bloqueo obviamente es incompleto, sabemos que la duración del mismo va a ser menor a 0,12, entre 0,10 para arriba, 0,11. Entonces, fíjense, cuando hablamos del enlentecimiento de flexión intrínsecoide, hablamos de este tiempo que está acá, ¿no es cierto? Este enlentecimiento que está acá, ¿sí? Fíjense en que en B1, B2 vemos una R y una R', ¿sí? Y vemos heces profundas en D1, en D2 y en D3, en cara inferior, como para hacerlo más fácil y poderlo recordar mejor. ¿Sí? Este es un electrotípico, en este caso el paciente tiene algo más, que es un hemibloqueo anterior izquierdo, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El hemibloqueo anterior izquierdo se presenta con una desviación del eje hacia la izquierda, a diferencia del hemibloqueo posterior izquierdo, que es un eje extremo a la derecha. Recuerden que la rama izquierda tiene dos haces, uno anterior y uno posterior. Dependiendo de qué hace esté comprometido, hablaremos de un hemibloqueo anterior izquierdo o un hemibloqueo posterior izquierdo. Los hemibloqueos posteriores izquierdos son bastante frecuentes de ver en pacientes hipertensos severos, obesos, que tienen el eje desviado hacia arriba, en los obesos simplemente porque la panza les cambia el eje del corazón porque rota un poquito el corazón hacia arriba y a la izquierda. Siempre que veamos un eje de un hemibloqueo posterior izquierdo, tenemos que pensar que ese paciente puede tener no solo patología pulmonar, sino que tiene un compromiso más severo. Los hemibloqueos posterior izquierdo hablan de enfermedad severa del sistema de conducción y tenemos que estar muy alerta. Bueno, entonces vamos a ver un eje entre menos 30 y menos 90, el clásico es menos 45, una QR en las derivaciones de 1 y ABL, con una RS predominante en D2, D3 y ABF, o sea, una S profunda. Y el QRS puede llegar a ser normal o ligeramente aumentado si está asociado a algún otro compromiso del sistema de conducción. Entonces, vemos S bien profundas, ¿no es cierto? D1, D2, ABF, ¿sí? Fíjense en que la R es pequeña, ¿sí? La S es bien profunda, ¿sí? Y fíjense, bueno, en este caso el paciente tiene un poco de hipertrofia ventricular, por eso la amplitud de ABL, ¿sí? Es tan alta, ¿sí? En este contexto el paciente cursa con un hemibloqueo anterior izquierdo, pero además tiene también un trastorno de la conducción, tiene un bloqueo completo prácticamente de rama derecha, de rama izquierda, perdón. El hemibloqueo posterior izquierdo, como dijimos, siempre es un eje extremo a la derecha, tiene una patente S1Q3, ahora vamos a ver de qué estamos hablando. El QRS puede ser normal o estar ligeramente prolongado, pero se caracteriza porque cuando vemos D1, vemos una R muy pequeña con una S muy profunda, ¿sí? Vamos a ver un electro. Acá tenemos D1, ¿sí? Esto es B1, ¿sí? Recuerden que la onda P puede ser isodifásica en B1 y es absolutamente normal en B1, B2. RP pequeña con una S profunda, ¿sí? Y fíjense en Q, ¿sí? Acá tienen la Q y R, ¿sí? A eso se le llama QSR, ¿no? El patrón. A veces se puede ver también algunos patrones de QS en D3 cuando hay tromboembolismo pulmonar,
que se asocia mucho a bloqueos de rama derecha y hemibloqueos posteriores también. En este caso, el paciente tiene un trastorno de conducción, tiene un QRS ancho, con un hemibloqueo posterior y juntamente con un bloqueo incompleto de rama izquierda. ¿A qué le llamamos bloqueos bifasciculares? Todo trastorno de conducción que se esté dando por más de una rama, ¿sí? En el contexto de rama izquierda será un bloqueo de el asa anterior más el as posterior, eso sería un bloqueo bifascicular. En el caso del bloqueo de rama derecha, como la rama derecha es una sola, tiene que combinarse con alguno más. Entonces, un bloqueo de rama derecha con un bloqueo anterior izquierdo será un bloqueo bifascicular, y un bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo posterior izquierdo también, y un bloqueo alternante de rama también es un bloqueo bifascicular. Vamos a ver cada uno de ellos. Acá tenemos un bloqueo de rama derecha, ¿sí? Fíjense en R', en B1, B2, ¿sí? Y si vamos a D3, tenemos la típica R pequeña con S profunda, ¿sí? Este paciente tiene un hemibloqueo anterior izquierdo con un bloqueo de rama derecha. En este otro electro volvemos a ver una R muy pequeña con una S muy profunda. Ya sospechamos que es un eje extremo a la derecha, pensamos en un hemibloqueo posterior, y cuando vamos a las precordiales, el paciente tiene un QRS muy ancho, con R, S, R' en B1, B2, ¿sí? Es un hemibloqueo posterior izquierdo con un bloqueo completo de rama derecha. Acá, cuando empezamos a ver, decimos, bueno, está bien, acá tenemos un ritmo sinusal con un bloqueo completo de rama izquierda, pero de repente acá el electro cambia, ¿no es cierto? De golpe esta P no conduce, hay un escape y el paciente sigue conduciendo con un ritmo sinusal, con un PR más o menos igual, fíjense en que conduce, pero cambia, ¿no? Esto es una R' y acá tenemos una R pequeña con una S bien profunda. Esto es un bloqueo alternante de rama, esto tiene indicación urgente de internación y colocación de un marcapasos, un sistema de conducción que está muy dañado y es algo bastante grave. Ustedes en general puede ser que no lo vean, pero esto puede darse en las ergometrías, cuando ustedes hacen ergometrías y el paciente está sometido a un esfuerzo y tiene un trastorno de conducción. Cuando ustedes generan un esfuerzo mayor en ese sistema de conducción, pueden ver un bloqueo alternante de rama, deben parar la ergometría sin asustar al paciente, claramente, y rápidamente y disimuladamente mandarlo a internar para que le pongan un marcapaso. Bueno, entonces tenemos el nódulo, ay, perdón, se me fue para adelante. El nódulo sinoauricular, el nódulo AB, dijimos que entonces después el haz de His se divide en la rama derecha y en la rama izquierda, que tiene una rama anterior y una rama posterior, ¿sí? Este es un electro que vamos a empezar a charlar ahora, donde ustedes ven ondas P, ¿sí? Ahí las ven. Y de golpe la onda P prolonga el PR, ¿no es cierto? Este PR es mucho más largo que este PR es mucho más largo que este. Acá lamentablemente no sabemos qué pasó, pero vamos viendo una prolongación del PR. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que son los bloqueos tipo Wenckebach. El bloqueo AB de primer grado tipo Wenckebach se caracteriza por una prolongación del intervalo PR, donde ustedes van viendo intervalos PR que se van haciendo más largos, más largos, más largos. Si tienen dudas, siempre pueden hacer un D2 para poder ver esto más fácil, la prolongación del PR, y poder ver que los intervalos RR, como el PR se va haciendo más largo, este intervalo progresivamente se va acortando hasta que hay una P que no conduce. El intervalo RR que contiene a la onda P bloqueada es más corto, obviamente, por lo que suma dos intervalos PP, ¿sí? Entonces, conduce más largo, acá está metido un poquito en la T, por eso es que por ahí no es tan fácil de ver, y acá no conduce, ¿sí? Estos intervalos PP
es múltiplo de este bloqueo, ¿sí? No puedo mostrarlo con los dedos, lamentablemente sería más fácil, pero si ustedes miden de acá a acá, este intervalo es de acá hasta la nueva onda P que empieza a conducir. Con eso se refiere a dos intervalos PP, donde la onda P está bloqueada en el Wenckebach, ¿sí? El Wenckebach no siempre significa una condición maligna, puede verse en los deportistas de alto rendimiento, puede verse en los pacientes pediátricos en reposo, durmiendo, en los holter, y esto no reviste mayor gravedad. Por ahí uno le pone más intensidad al Wenckebach por ahí cuando es en esfuerzo, ¿no es cierto? Un paciente que por ahí en esfuerzo, donde tiene que mejorar su conducción sinoauricular, y del nódulo AB, por ahí a mayor esfuerzo uno empieza a ver que el paciente bloquea, bueno, eso sí llama más la atención. Pero en un electrocontrol o en un holter es algo que eventualmente no debería alarmarnos ni en deportistas ni en niños. El bloqueo AB de segundo grado o MOVIT2, hay presencia de ondas P que no conducen en forma intermitente. Quiere decir que esto nosotros no podemos ir midiendo los PRs. Los PRs van a ser siempre constantes, por ende los RRs van a ser regulares, y de golpe lo que vamos a ver es una P no conducida. Por ejemplo, este PR es igual a este PR, pero acá hay una P que no conduce, nuevamente conduce, esta no conduce, ¿sí? Este es un bloqueo tipo MOVIT2. Bueno, acá lo quisieron poner un poco más feo, ¿no es cierto? Es lo mismo, pero con un trastorno de conducción, como hablábamos antes, con un bloqueo de rama izquierda. Vemos una onda P que conduce, el PR es igual, conduce, pero acá, cerquita de la onda T, vemos que hay una P que está bloqueada, ¿sí? Este es un bloqueo MOVIT 2, ¿bien? ¿A qué le llamamos bloqueo AB de segundo grado? Que hoy cuando hablábamos del sino auricular, donde no veíamos nada, donde simplemente veíamos una pausa sin actividad auricular, nos ponían abajo bloqueo AB de segundo grado tipo 2.1. En el bloqueo AB de segundo grado 2.1 hay una P que no es conducida y que alterna con una P bloqueada. Como no tenemos intervalos anteriores para comparar, no lo podemos describir como Wenckebach, ¿se entiende? Porque ustedes no tienen por ahí un PR que se va prolongando o un PR regular. Siempre cuando tengan dudas pueden hacer un dedos largos, ¿sí? Pero a diferencia de lo que hoy charlábamos, esto, si ustedes miden de esta R a esta R y de esta R a esta R, es absolutamente el mismo intervalo. Bien. Cuando veíamos el bloqueo sinoauricular, acá veíamos una pausa, pero acá no veíamos nada. Por eso decíamos que el bloqueo sinoauricular es dentro de la enfermedad de la propia aurícula y que el diagnóstico, si bien es una enfermedad del nódulo sinusal, se hace con estudio electrofisiológico. Esto es regular, ¿sí? Fíjense. Acá hay un QRS, P, QRS, P. Acá debería quedar otro QRS que no está. Y acá vuelve a conducir. Si ustedes pudieran medir este PR es exactamente a los subsiguientes, pero si ustedes miden el intervalo de esta onda P y esta, son absolutamente regulares. Eso es un bloqueo AB 2.1. ¿Sí? El intervalo PP se mantiene, porque esta P es sinusal. El tema es que no conduce al nódulo AB. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Fíjense en que lo que les marca es que los PR son realmente regulares, hasta que hay uno, este PP, tienen la misma distancia, pero este latido está bloqueado. Este es más fácil de ver porque es una tira de ritmo, ¿eh? Como yo le digo, es como una tira de ritmo control, entonces es más fácil darse cuenta del fenómeno. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un bloqueo B completo? El bloqueo B completo se caracteriza porque las ondas P no son seguidas con una regularidad del QRS. O sea, no hay un PR que se va prolongando, o no hay un PR igual y una P bloqueada, sino que hay una disociación entre la actividad auricular y la actividad ventricular. La frecuencia auricular puede ser mayor que la auricular, por lo cual las P van cayendo en cualquier lado,
Y a veces uno se confunde porque ve una P que está como cerquita del QRS y cree que es conducida, pero después hay otra que cae en cualquier lugar, ¿sí? El ritmo auricular puede ser sinusal o puede ser ectópico. Ectópico se refiere a que puede ser un ritmo auricular bajo o de lo que nosotros llamamos la crista terminalis. Y el ritmo ventricular es obviamente un ritmo idioventricular y es regular. Vamos a ver un electro. Fíjense, el intervalo ventricular se mantiene, ¿sí? Si ustedes lo miden es absolutamente regular, y uno entonces de golpe dice, ah, no, mira, acá está la P, está conducido, esto es un PR largo. Pero decís, no, en realidad está acá, la P, y es que se prolongó. Está bien, pero está acá. Si ustedes pudieran medir estas P, no tienen ningún tipo de regularidad, a diferencia del 2-1, y además van cayendo en cualquier lado, ¿sí? Acá, 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 fíjense en acá, ¿sí? Está absolutamente disociado, las ondas pegan por su lado y el ventrículo va por el propio. Fíjense en acá, bueno, acá un poquito peor porque además está con un trastorno de conducción el paciente, por lo cual esto es bastante más grave, es una disociación AB y el escape es mucho más ancho porque el paciente seguramente tenía previamente, además de la disociación AB que acá vemos, y esta P acá, esta que cae acá, el paciente tenía un trastorno de conducción, esto tiene indicación de marcapaso, ¿no? El bloqueo AB completo en presencia de un infarto inferior es algo bastante común de ver, ¿sí? Además de ver la disociación, fíjense en acá, ¿no? Fíjense la disociación, esta P, acá hay otra. Vamos a ver la cara inferior, hay un supradesnivel del ST en D13-ABF. Entonces siempre en presencia de un paciente con un infarto inferior, pensar que como justamente la coronaria derecha está irrigada por el nódulo AB está irrigado, perdón, por la coronaria derecha, puede coexistir en el infarto inferior un bloqueo AB completo. Bueno, marcapasos, Guille ya les habló algo. El marcapaso tiene distintas funciones, tiene la capacidad de estimular, esa siempre es la primera letra del marcapaso, la cavidad que estimula, ¿sí? La posibilidad de censar, esa es la segunda letra, ¿sí? Es la cavidad que mira, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces estimula, censa, tiene la capacidad de detectar. Cuando el marcapaso detecta, tiene la capacidad de inhibirse para no dispararse. Hay marcapasos ya desde hace muchos años que tienen la posibilidad de adaptarse en la frecuencia cardíaca, ya todos vienen así, para que el paciente pueda hacer una vida normal, una vida fisiológica, dependiendo si el paciente es deportista o no. Porque si el marcapaso tiene una frecuencia fija, el paciente, por ejemplo, tiene que hacer una actividad física con 60 por minuto, se imaginarán ustedes que no es lo mismo estar sentado que correr 5 kilómetros a 60 por minuto. El paciente va a sentir fatiga porque la frecuencia cardíaca no acompaña a la actividad física. A eso se le llama modulaciones de la frecuencia cardíaca y algunos marcapasos tienen funciones antitaquicardia o lo que también se dice programación para que pueda haber algunas arritmias que nosotros sospechamos pero no podemos ver en el holter. Podemos programar en el marcapaso solo telemetría, que es para que grabe episodios de taquicardia y nosotros después vemos el registro y así por ahí poder detectar determinadas arritmias que en los holter a veces por más que se los repetimos no los podemos ver. Los marcapasos pueden ser simples y sencillos cuando son de una sola cámara, son los más fáciles, tienen un solo cable y tienen por finalidad no solo marcapasear y capturar esa única cavidad, sino también censar, ¿sí? La frecuencia cardíaca puede ser programable también con respuesta en frecuencia, son los famosos BBI, BBI-R, que tienen respuesta en frecuencia por si el paciente queremos que sea más fisiológico y no tenga signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Para eso vino en realidad la respuesta en frecuencia. Fíjense, entonces acá tenemos un marcapasos, ¿sí? Esta es la batería, acá está conectado el cable, ¿sí? El cable, este paciente además tiene una cirugía de revascularización,
El cable es uno solo y está puesto en la punta del ventrículo derecho. Esta es una placa de un marcapaso unicameral. Si ustedes se fijan, van a tener una espiga. La espiga a veces puede ser que sea más chica o más pequeña, que ustedes no puedan verla, porque ahora hay determinados tipos de implantes de marcapasos que son, esperen que vuelvo al anterior para mostrarles, que debe de ser en la punta del ventrículo izquierdo. Algunos electrofisiólogos lo hacen más cercano a lo que es el haz de His, entonces el QRS es un poco más angosto y tal vez ustedes no vean la espiga. No es que el marcapaso esté mal colocado, sino que tratan de hacer una estimulación más fisiológica y evitar lo que se llama insuficiencia cardíaca por disincronía. Este marcapaso unicameral, generalmente la indicación del marcapaso BIR está supeditada a pacientes o muy añosos, donde uno no quiere hacer una intervención más conflictiva y más prolongada, o que el paciente esté fibrilado, o si el paciente está fibrilado no necesita un catéter auricular. ¿Sí? En este caso ven ondas P, ¿sí? Y ahí ven la captura auricular. Fíjense que acá dice que cuando el ritmo se hace más lento, obviamente, siempre y cuando que el marcapaso no sense un ritmo propio, tiene un intervalo de programación donde va a salir la espiga y va a capturar, porque tiene la capacidad de sensar. Cuando el marcapaso no sensa el ritmo del paciente, fíjense en el intervalo que venía teniendo el paciente, acá hay un intervalo que se prolonga, el marcapaso sensa que no hay actividad propia del paciente y larga la captura ventricular. Esta es una captura simplemente ventricular porque el marcapaso es un marcapaso unicameral. Los marcapasos bicamerales son de doble cámara, son secuenciales y tratan de mantener un ritmo más fisiológico, generando un impulso primero auricular seguido por un impulso ventricular. El generador entonces esta vez va a tener dos cables y la estimulación va a ser secuencial, con lo cual obviamente para los pacientes que estén en ritmo sinusal o que tengan un bloqueo AB completo, pero que tengan, que no estén fibrilados de base, ¿no es cierto? Que tengan onda P, que estén sinusales, es el marcapaso elegido para poder tener una estimulación más fisiológica y que el paciente no tenga una estimulación ventricular, ya que la estimulación ventricular en los pacientes sinusales, como la contracción va se contrae el ventrículo y la aurícula también por su parte, a veces no es fisiológico y se contrae el ventrículo y la aurícula al mismo tiempo y eso puede generar insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a tener una batería, vamos a tener dos cables en la placa. El cable auricular va a estar puesto en la aurícula y el cable ventricular, como dijimos, en la punta del ventrículo, pero recuerden que puede también estar más a nivel isquiano para generar QRS más angostos y una estimulación aún más fisiológica. En el electro vamos a ver las espigas del marcapaso, la espiga con captura auricular y con captura ventricular. Fíjense, es un marcapaso DDD, quiere decir que sensa ambas cavidades, captura ambas cavidades y si hubiera actividad del paciente se inhibe en ambas cavidades. El BDD captura la cámara ventricular, tiene la capacidad de sensar ambas cámaras, por eso que cuando hay onda P y no hay enfermedad del nódulo sinusal está bueno porque mantenemos la onda P fisiológica del paciente sin estimular. Entonces, sensa la aurícula del paciente, sensa el ventrículo del paciente, se inhibe cuando ve que hay ritmo propio, pero captura el ventrículo, ¿sí? El módulo AI es un módulo elegido para la enfermedad del nódulo sinusal por excelencia. Obviamente, otra vez, tiene la capacidad de sensar la aurícula para ver si hay o no aurícula del paciente, de capturarla, ¿sí? Y de inhibirse si hubiera ritmo propio. Entonces, captura, 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 captura. En este caso, todas las aurículas están capturadas porque no hay aurícula del paciente. ¿A qué le llamamos sobresensado? El sobresensado es cuando el marcapaso, el dispositivo, sensa algún ruido o alguna actividad que el marcapaso, como no tiene la capacidad de poder entender si eso es un ritmo propio, si es un ruido,
si es una alternancia, lo que hace es se inhibe, ¿sí? Siempre que el marcapaso sense alguna actividad eléctrica, se va a inhibir, ¿sí? El sobresensado es la capacidad que tiene el marcapaso por ver pequeñas cosas, ¿no es cierto? Quiere decir que cuando tenemos un sobresensado, esto se puede arreglar en la programación del marcapaso, tratando de que el marcapaso no vea todo, que vea un poco menos de alguna manera. Entonces, al ver un poco menos, deja de ver esto y entonces empieza a capturar como corresponde y no se ven estas pausas. Esto se puede corregir durante la consulta del marcapaso del paciente, ¿sí? Fíjense, en este caso el marcapaso no sale porque está sensando o sobresensando esta onda P con una magnitud exagerada y piensa que esto está conducido y entonces se inhibe. Si en el control de marcapaso yo trato de disminuir la sensibilidad, ¿sí? Para que no vea tanto, puedo volver a controlar a ese paciente y ver que cuando esto pasa ya no lo ve y entonces logra capturar bien. El fallo de captura, en cambio, esta es la que les mostraba Guille, el fallo de captura es que en realidad el marcapaso tiene una incapacidad para poder ver que realmente hay un latido, o ya sea ventricular, una onda T o un QRS. Entonces, en forma sincrónica, fíjense en que esto es absolutamente regular, ¿sí? Si ustedes lo ven, el marcapaso lo que hace es larga espigas como si estuviera ciego, no ve nada, ¿sí? Y larga espigas. El problema del fallo de captura es que si esa espiga cae sobre una onda T, puede generar una arritmia ventricular maligna, como puede ser una fibrilación ventricular, ¿sí? Esto también se diagnostica en un electrocardiograma o en un control de marcapaso, ¿sí? Fíjense en captura, 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 captura. Este paciente en realidad está fibrilado. Acá no está censando nada, ¿sí? Esto es un fallo de censado además y de captura, porque no censa. Y fíjense en que quiere capturar. Si ustedes se fijan ahí, hay una pequeña espiga, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra, pero no logra capturar el ventrículo, ¿sí? Acá de vuelta captura, pero es una captura intermitente. Esto es un fallo de captura, puede ser por ruptura del cable. El subsensado es que, al revés del sobresensado, que veía todo y se inhibía porque pensaba que había ritmo, el subsensado, el dispositivo no es capaz de ver la actividad, ya sea auricular o ventricular, no la ve, ¿sí? Entonces, esto puede ser por varias cosas, porque el catéter se haya desplazado, ¿sí? Por falta de buena fijación del catéter en los primeros días del posimplante, porque se haya roto el catéter, por agotamiento de la batería, ¿sí? En pacientes que por ahí no se controlan, entonces el marcapaso obviamente está en tiempo de recambio o en EOL, EOL es que no hay más batería, y habrá que revisar todas las posibilidades de subsensado. Esto se puede en el control del marcapaso ver si hay un subsensado, mejorando el sensado, viendo si es un problema de la programación del marcapaso o si en realidad el marcapaso está fallando por ruptura del electrodo. Cuando hay ruptura del electrodo en general y hacemos el control del marcapaso, vemos impedancias muy altas. Eso es porque como el catéter no está funcionando bien, necesita más energía para poder capturar. Entonces, cuando hacemos el control de marcapaso, vemos impedancias muy altas. Siempre que veamos fallas de sobresensado o de subsensado, tenemos que ver la impedancia de ese catéter. Si la impedancia está muy alta, tenemos que empezar en rotura. Si pensamos en rotura, siempre se puede pedir una placa penetrada para ver si vemos el catéter desplazado o vemos alguna torsión o melladura en el catéter que haga sospechar que el catéter está roto y pedir así el recambio del mismo. Entonces, como dijimos, en el subsensado el paciente captura, pero fíjense, acá lamentablemente no ve que hay un ritmo propio y entonces tira igual una espiga, no por falla de captura, sino porque no ve que hay ritmo, ¿sí? No lo llega a ver. Esto ya les digo, se puede programar en la consulta mejorando este subsensado, haciendo como
como en el otro queríamos que viera menos, en este queremos que vea más. Y se puede corregir con la programación. En el caso que el catéter esté desplazado o fracturado, hay que hacer el recambio del catéter. Fíjense acá, cómo lamentablemente no ve el ritmo del paciente y va tirando espigas que obviamente caen sin ver que hay un ritmo propio. Bueno, ahí hemos terminado, creo que algunas cosas ya se las comentó Guille, y ya ahora sí, habiendo dado las 2 clases, te mando las 2 clases para que las puedas compartir con los chicos, ¿sí? Dale, Doc. Muchas gracias por las clases, muy buenas. No, por favor, lo mismo si hay alguna pregunta, les das mi mail, me pueden escribir, alguna consulta.